Agradecemos a Radio Amadeus que siempre nos acompañan en el intervalo con una música tan maravillosa. Bueno, pasamos a contarles que ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, el 4 de mayo va a realizar un ciclo que todos sean uno, la esperanza en el ámbito empresarial. Va a estar organizado en conjunto por ACDE de Bahía Blanca, las sedes de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Rafaela, Rosario, Salta y Tucumán. Va a ser un encuentro donde se van a proveer de elementos que guían en estos días, el día a día, en la toma de decisiones que impactan en las organizaciones. Esto es exclusivo para los socios de ACDE y se va a realizar el miércoles 4 de mayo a las 7 de la tarde. Va a ser un encuentro virtual. Recuerden que si se quieren asociar a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, tienen que ingresar a la página de ACDE, que es acde.org.ar. Y ya que está, volvemos a recordar, la página oficial de Enrique Yo es www.enriqueyo.com. Yo se escribe SHAW. Ahí pueden encontrar muchísima información con respecto a la vida de Enrique Yo. Ahora los invito a que me acompañen a escuchar una nota que le hicieron en Cuéntame tu historia con Isabela Orellana. En la radio María Evangelizadora, y esto es una institución sin fines de lucro, católica, que nace por inspiración del Espíritu Santo, esposo de la Virgen María, para satisfacer las necesidades espirituales y morales de nuestra sociedad, y así contrarrestar los antivalores que embargan el mundo de hoy. Nuestro equipo, dice Isabela Orellana, está compuesto por sacerdotes, religiosas y laicos que, comprometidos con la propagación del Evangelio y el rescate de las almas, hemos acudido al llamado del Concilio Vaticano II de utilizar de manera eficaz los medios de comunicación, haciendo de estos caminos que conduzcan a Cristo, a través de un compromiso concreto con los más necesitados, tanto material como espiritualmente. Vamos a escuchar en la radio María Evangelizadora Cuéntame tu historia con Isabela Orellana en la entrevista que le hicieron a Sara Yo de Crito. Cuéntame tu historia, que se transmite todos los miércoles en vivo a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Estamos bajo la dirección del señor José Polanco en María Evangelizadora Radio. Quien habla para ustedes, Isabela Orellana de Pietri. Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más. Y hoy, queridos hermanos, vamos a viajar a Argentina y nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de Sara Yo de Crito. Les cuento que Sara es una de las hijas de un posible santo de la Iglesia Católica, Enrique Yo. Bienvenida, Sara. Verdaderamente es un placer y una alegría muy grande tenerte en este espacio. Un fuerte abrazo desde Venezuela y desde Nueva York también. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están haciendo posible este programa. Estoy muy contenta, ¿no?, de estas ventajas de la tecnología y tratar de subrayar todo lo que sea la santidad y que eso es una posibilidad que está al alcance de todos. Realmente es muy importante para la gente darle que encuentre ese sentido a su vida, ¿no? Realmente desde cualquier lugar, desde cualquier lugar cronológico también. Y vamos a hacer una breve presentación de nuestra invitada que nos acompaña con tanto amor y con tanta santidad desde Argentina. Yo sé que, bueno, una de las cosas que puedo yo
decir con autenticidad y con verdadero conocimiento es que Sara es una mujer muy humilde y realmente ella está siguiendo las huellas de su papá, porque esa cercanía y esa humildad con la que ella presenta su historia, su familia, su testimonio, imagínense lo que significa la emoción y el gran legado de ser la hija de un posible santo de la Iglesia Católica. Don Enrique Shaw fue declarado venerable el pasado 24 de abril del año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia ha reconocido sus virtudes heroicas, fe, esperanza, caridad, templanza, las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Y este hombre pues vivió conforme al Evangelio. Y es por eso que entonces nos animamos a contar esa historia a través del testimonio de su hija Sara, que también nos va a hablar un poco sobre la doctrina social de la Iglesia. Ese es el tema central de hoy. La doctrina social de la Iglesia según este testimonio que nos va a compartir Sara Shaw de Cristo. Permítame entonces presentárselas brevemente. Probablemente ella se moleste porque voy a leer todo su profile, pero no puedo dejar de presentarla. Así que, Sarita, bueno, vamos a escuchar quién nos acompaña hoy en este momento con tanta humildad y con tanta alegría. Sara cursó hasta cuarto año de Sociología en la UCA, la Universidad Católica de la Argentina. Es casada con Adolfo Crito, madre de 5 hijos y abuela de 13 nietos. ¡Qué belleza! Yo tuve la oportunidad de conocer a través de estos medios a 2 de sus hijas y fueron unos encuentros espectaculares llenos de frutos. Sara es presidenta de la Asociación Civil Acción Solidaria en el 2005. Fue presidenta de la Fundación Televisión Educativa desde el año 1992 hasta el 2013. Presidenta de la Fundación Elsa Shaw de Person, miembro de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, actualmente, miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, miembro del Consejo Consultor de la Diplomatura en Cultura Argentina, y además es autora de numerosos libros que también los invito a conocer. He tenido la oportunidad de hojear y de adentrarme en varios de ellos, Viviendo con Alegría, otro que habla de la coherencia de vida. Así que bueno, esta vida tan llena de frutos nos va a contar su historia hoy. Y quisiera brevemente, deme por favor un minuto más, tenemos bastante tiempo, para comentar que hoy es una gran noticia para la santidad venezolana, porque recordamos que hace 14 años fue beatificada la Madre Candelaria de San José, que es nuestra segunda beata venezolana. Es un testimonio que ya en algún momento se los contaré. Es un testimonio, además, el milagro que llevó a la Madre Candelaria a la beatificación fue un milagro pro vida, y sobre eso les hablaré en algún momento. Pero la santidad universal es un signo de esperanza. Y bueno, en Venezuela tenemos 3 mujeres religiosas que dan ejemplo de santidad y además un cuarto beato, el doctor José Gregorio Hernández, que también pues, nos deja gran alegría por su legado y por su santidad en medio de la profesión y en medio del mundo. Bueno, Sarita, sin más preámbulos, una vez más, bienvenida a este programa Cuéntame tu historia. Y bueno, ya para comenzar nuestra conversación, yo quisiera que nos comentaras un poquito sobre tu vida y qué significa para ti y para el mundo y para los que te rodean ser la hija de un posible santo de la Iglesia Católica. Bueno, la verdad que es una bendición inmerecida, que yo no hice nada por esa santidad de mi papá y en cambio él me dio una responsabilidad, ¿no es cierto? Como la parábola de los talentos, todas las cosas que uno recibe de arriba, es como que hay que hacerlas fructificar y, bueno, acompañar, pero no tengo ningún mérito en todo lo que hizo mi papá en tan poco tiempo, porque murió a los 41 años. Y yo tenía 16 años cuando él murió, así que era bastante grandecita y tengo muchos recuerdos. Así que, y bueno, me encanta hablar de él, por supuesto, y siempre me hacen callar, así que estoy muy agradecida que ustedes me pregunten, porque a la gente no le gusta que uno diga mi papá tal cosa, mi papá tal otra, ¿no es cierto? Así que yo fascinada de poder hablar de él, que realmente él nos quería muchísimo a nosotros y fue una cosa muy impresionante que se vaya tan temprano y
y bueno, pero lo valoré mucho y yo me daba cuenta que era bastante santo mientras él vivía, yo me daba bastante cuenta, porque comparaba con otros papás, así que sí, que a veces iba a otras casas y veía a gente de mal humor o lo que sea y me chocaba, entonces ahí me daba cuenta que había algo que no cerraba, así que, pero bueno, pero yo no, para mí ha sido una bendición y merecida y según esta parábola esta que acabo de mencionar, capaz que Dios me pida más, que no sé, pero espero que no, que tenga compasión de mis limitaciones y de todos mis errores y todo mis debilidades y lo que sea, así que bueno, sí. Ya ven por qué les he dicho que Sara es sumamente humilde y eso es una de las cualidades, de las virtudes que tenía don Enrique Shaw. Pero además les cuento, él fue un empresario santo, verdaderamente él procuró el bien común y son tantos testimonios y tantas las historias que podríamos contar que, bueno, no da tiempo solamente en este espacio, pero los invito a conocer. Don Enrique Shaw también vivió con santidad en medio de su familia, es padre de 9 hijos, estamos hablando con una de ellas, uno de ellos es sacerdote y está en África, entiendo que está en África, y realmente a mí, viniendo a la actualidad, lo que más me aproxima, les cuento además que, bueno, él intercedió por mí en un momento de pandemia cumbre para la vida de la empresa de mi esposo, pero además de eso, más allá de esa parte del favor, ¿no? Yo creo que sentí que su vida me inspiró muchísimo. Hay muchas frases de él. Una que me impactó en aquel momento cuando lo conocí fue la empresa debe ser un lugar perfectamente sacramentable. Él habla de expresarse amor mutuo. Él insistía en ser amable. Fue un hombre que siempre dejó una huella sabrosa en los demás. Y de verdad, solo basta con escuchar tantos testimonios, sobre todo de los descendientes del personal que él dirigía en su empresa, que más que dirigir, él acompañaba, porque él sentía que todo ese personal, la sangre corría por sus venas. Y un hecho muy interesante en esta vida es que cuando él estaba ya en sus últimos días, todos los empleados acudieron masivamente a donar sangre y don Enrique Shaw dijo, finalmente puedo decir que llevo sangre obrera en mis venas. Fue un hombre verdaderamente espectacular, no estuvo exento de dificultades, fue un hombre que verdaderamente dio frutos. Y hoy el tema central por el que queremos encauzar este programa es la doctrina social de la Iglesia, porque entiendo que tu papá, Sara, era un gran entusiasta de este tema. Y yo veo en ti, veo en tu familia, cuando veo ese familión tan grande, y bueno, imagínate, tienes 13 hijos, imagínate tú, 13 nietos y el poco de hijos y todo, bueno, aquello en la playa, y es como ver a Enrique Shaw ahí abrazado, caminando con ustedes, ¿no? Y yo creo que es un legado muy lindo, pero también me he documentado y he escuchado que don Enrique llegó a su conversión a través de esos principios de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, él pues dio grandes pasos que pueden documentar toda esa aplicación en su vida social y en su vida familiar. Yo te quiero preguntar a ti, como Sara Shaw, ¿qué significa vivir la doctrina social de la Iglesia, a ejemplo de Enrique Shaw, en estos tiempos tan complicados? Y bueno, con la doctrina social de la Iglesia se integra perfectamente bien, por supuesto que no automáticamente, sino que hay que tener el deseo, la voluntad de hacerlo. Todo la vida espiritual con la vida laboral, porque con todo ese mundo profesional, se puede decir, como que hay una coherencia, porque a veces la gente como que se para, bueno, voy a misa los domingos y ya está, ya es suficiente. Y no se da cuenta que en su oficina, en todos los lugares donde va, tiene que también encarnar a Cristo, así decía él, encarnar a Cristo en la empresa, no ir a hablar de Cristo en la empresa, sino que él se veía así, como decía San Pablo, no soy yo el que vive, sino que es Cristo que vive en mí. Él tenía muy clarito eso. Y eso se puede decir que no lo adquirió mucho en su vida de familia, en su hogar de niño, porque su mamá murió cuando él tenía 4 años, y su papá no le daba mucha importancia a todos estos temas, pero la mamá, antes de morir, le hizo prometer a su marido que
que por favor le dé formación cristiana a sus 2 hijos. Entonces fueron a un colegio La Salle y después fue a la Marina cuando era bastante chico, a los 14 años entró a la Marina, o sea que no tuvo esa formación de una mamá, esa formación infantil de un papá que aparte de enseñarle la lengua castellana, uno le va enseñando, transmitiendo un montón de conocimientos, se puede decir que no tuvo. Y cuando tenía 18 años, por casualidad encontró abandonado en un balneario, en una playa ahí en Mar del Plata, que no es tan lindo como las del Caribe que ustedes tienen ahí, ¿no? Sí, pero en un balneario encontró como un librito chiquito, una pequeña publicación del cardenal Verdier, que era un cardenal de Francia, sobre la doctrina social de la Iglesia, y a él eso se le hizo como un clic. Me parece que es muy importante ese paso de la fe infantil a la fe adulta. Esa fe, eso lo tiene que hacer cada uno, no es que uno lo hereda, lo mama de su familia, sino que cada uno tiene que llegar a adherir como adulto a eso, y vio bien claro que esa vocación que él tenía era como marino, como que quería formar una familia, y para formar una familia tiene que tender a tener una fuente de ingresos. Él vio que era un conjunto muy coherente todo. No es que estaba separada la espiritualidad del mundo laboral, porque en ese momento, estoy hablando hace bastante tiempo, era en pleno auge de la industrialización y bueno, había como se subrayaba muchísimo el tema del progreso económico, pero bueno, y como que el lucro era algo muy importante, pero él sabía muy bien que no es la única ganancia la económica, sino que hay otras ganancias y que puede haber convergencia. O sea, una cosa es ganar dinero y otra cosa es ganar dinero pero sintiéndose mal, con malos compañeros, que se patean en contra, ¿no? Se puede armonizar las virtudes cristianas con no es lo único, en las empresas no es lo único el lucro, no es el único móvil. Hay muchos otros que es el tema de la realización personal, de complacer a los clientes, de los proveedores, es todo cada empresa es como un sistema planetario con los satélites que dan vuelta a los vecinos, los trabajadores. Mucha gente participa en el mundo empresario. Y eso él lo vio con eso y lo escribió varias veces y lo mencionaba bastante, que esto de la doctrina social de la Iglesia para él fue como una luz que vio bien clarito que esas nociones del catecismo, todo lo que le habían enseñado en el colegio, todo lo que le habían dicho que su mamá le había pedido, que todas las noches recé 3 Ave María, todo iba en la misma dirección y estaba todo muy, muy unido, muy integrado. Así que eso es muy lindo. Él siempre fue un enamorado de la doctrina social de la Iglesia y siguió leyendo cuanto era podía. Y después ya también se puede decir que fue el autor del salario familiar en Argentina, porque estaban todos de acuerdo que el salario familiar era importante. Ahora, por supuesto, que es algo impensable que no exista, pero él se tomó el trabajo de ir y hablar con muchísima gente, hacer salas de espera con las distintas así cámaras empresarias que había acá, hasta conseguir ese consenso y pedirle también a los políticos que sancionen esa ley. Y bueno, todavía sigue vigente. Lo que me dicen es que sigue vigente esa caja de compensaciones, toda una cosa complicada que para alguien que no es economista, pero él se daba cuenta que eso era un aporte para el mundo laboral y que se podía hacer. Tenía el ejemplo que en otros países funcionaba bien y bueno, lo hizo de acuerdo a la situación nuestra de acá de este país. Y siempre dicen que sigue vigente el mismo mecanismo, así que estoy muy contenta de que han pasado tantos años y siga funcionando acá. O sea, eso fue muy lindo, que él de joven leyendo un librito, o sea que son importantes las buenas lecturas, los buenos programas de radio, porque que la gente vea que todos veamos que hay una integración, que hay un conjunto, que hay un sentido de la vida, que de dónde venimos y a dónde vamos va para todos, ¿no?
Y no es que por un lado va la vida religiosa de ir a misa los domingos una horita y después ya no vivir más en ese ambiente cristiano, sino que tiene que estar todo unido, tiene que haber unidad de vida, ¿no? Sí, eso es lo que papá lo vio muy clarito y por suerte lo tuvo, lo trabajó y lo disfrutó también. No sé si ya te contesté. Sí. Has contestado perfectamente, Sara, como siempre. La verdad es que esta conversa es muy sabrosa y mientras más conocemos de don Enrique, más queremos imitar esas virtudes. Yo te cuento que, y les cuento a todas las personas que nos escuchan, que cada vez que, bueno, que yo tengo alguna desaveniencia con, bueno, alguna persona que nos dice algún improperio, o bueno, que no es tan agradable con nosotros, yo me acuerdo de esa frase de Enrique Shaw, que él se insistía él mismo, sea amable, sea amable. Y de verdad que intento aplicarlo. Y por eso te pregunto a ti, bueno, como hija, si tú en algún momento sientes que le has desobedecido o en algún momento sientes que es muy cuesta arriba, porque entiendo que él también, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y Cecilia, tu mamá, como esposa, es un pilar fundamental, porque ella a lo mejor lo acompañaba santamente, pero no entendía ese anhelo por la santidad. O sea, él decía, tenemos que ser santos, basta leer esas cartas, esas cartas están documentadas ya y para este programa deberíamos invitar también a una de las nietas de don Enrique que se ha encargado de hacer ese trabajo de recopilar todas las cartas de amor entre Enrique y Cecilia, que eso es un buen legado también en favor del matrimonio. En este momento donde las familias están tan comprometidas, ¿no? Tenemos que hablar en favor de la familia, hablar en favor de la santidad. Pero leer esas cartas realmente es un bálsamo. A mí me identifica mucho porque yo soy fiel defensora de la familia y además de eso, bueno, a pesar de no ser un testimonio local, pues bueno, yo siento que la santidad universal es un signo de esperanza y si ha llegado a mí y a tantas personas, pues bueno, tenemos que ser testigos de lo que hemos visto y oído. En relación a eso que nos hablabas de esa caja que él dejó como legado, entiendo que era una ley de asignación familiar, ¿no? Sí. Yo Sí, siento... sí. Yo siento que él tenía como también me imagino a don Enrique en la empresa, cómo era también su relación con las mujeres, porque últimamente yo he estado muy animada por las mujeres del Evangelio, de verdad que sí. Y yo siento que don Enrique vivió el Evangelio y tenía una relación muy, a pesar de que en aquella época el hombre, sobre todo en Latinoamérica, era tan machista, pues yo creo que don Enrique rompió con todos esos esquemas, ¿no? Y bueno, entiendo también que el haber perdido a su mamá lo hizo él cimentar muy bien esa relación familiar, esa relación con su esposa, esa figura materna y paterna. Creo que él tenía un vínculo muy considerado con las mujeres. ¿Tú podrías darnos algún testimonio en relación a esto? Sí, bueno, hay varios testimonios, hay como 400 testimonios de amigas de mamá que subrayan que él era muy respetuoso de la intimidad de ellas, de no hacer ninguna ni bromita ni nada, tampoco confidencias. Y en las cartas se ve que él, como se había criado con un hermano y con su papá, para el tema de la feminidad era algo como sagrado, y se lo escribe a mamá, se lo escribe, y que para él era como un misterio así invalorable. Y ahora, por ejemplo, se están por celebrar los 70 años de la fundación de ACDE, y entonces se ve bien clarito que había una mujer que era la mamá de la esposa de un primo de hermano de él, que eran muy, muy unidos, que eran justo los primos hermanos de la misma edad, y que esta mujer, Sara Benet, que tendría la edad de la mamá de él, que él le escribía cartas de esta Sara Benet, recibió una carta de Pío XII agradeciéndole por toda la comida que mandaron a la Europa de la posguerra. Así nació ACDE. Pero la inspiradora había sido esta mujer y mi papá tenía 25 años y bueno, y participó mucho atrás del liderazgo de esta señora que fue presidenta de la Acción Católica 2 veces acá en Argentina. Y sí, yo pienso que
valoraba mucho la diferencia, porque a veces hay gente que dice como que la mujer es igual al hombre, no es así. Hay diferencias y hay que valorarlas, porque ahí se complementan. Y papá eso lo tenía muy, muy, muy clarito. Quizá por el hecho de haberse criado entre varones, se puede decir, con su hermano y su papá, y en las cartas lo pone. Yo lo he leído como 2 o 3 veces. Que vos qué opinás, le dice a mamá, que como que sabiendo que ella iba a opinar algo distinto que lo que opinaba él, muy respetuoso, muy respetuoso. Y las amigas de mamá también decía que él no tenía así, por ejemplo, había una que vivía en el mismo edificio de departamentos en el primer piso, que era como hermana de mamá, Pirula, que ya murió, ¿no? Y decía que se veían bastante, porque uno arriba, nosotros vivíamos arriba y ellos en el primer piso, ¿no? Y mis hermanos eran íntimos amigos con los hijos de ella, pero dice que ella nunca tuvo, ella se daba cuenta cómo él respetaba de no hacer confidencias ni nada, sabiendo que esta Pirula era muy amiga de mamá, que eran como hermanas de mamá, que se habían criado juntas, o sea que era muy especial. No sé si es que mamá era muy celosa y no le permitía ninguna conexión de ese tipo, ¿no? Pero él tenía una especial sensibilidad para no traspasar esos límites, se puede decir, siendo muy de equipo con esta señora. Estuvimos googleando y cuando encontramos la carta de Pío XII, agradeciendo toda esta comida, porque fue de los obispos a los obispos, hasta que Europa se puso en pie, ¿no? Y ahora, armando la historia de Agdes, surge bien clarito que había una mujer ahí, después, que era esta señora, que ya era la madre, era la suegra de su primo hermano, que ella era la que coordinaba todo. Pero hablando con la nieta, que es una prima mía también, dice, no, mi abuela era muy bajo perfil, no permitía que nadie la nombre, nada, no trabajaba, pero nada de lucirse ni de presumir, que no sé. Y bueno, el papá la admiraba mucho, y era y era la suegra de su primo hermano, o sea que había mucha cosa. Pero yo veo muy clarito que ese respeto, como que él se esmeraba en tener un cuidado muy grande por el tema de no traspasar ningún límite indebido. O sea, él era muy unido con mamá, y esa clase de unión no la quería tener con otras mujeres, porque hay gente que es un poco imprudente, se puede decir, y empieza a hacerse, qué sé yo, o sea, empieza como a hacerse muy amigos de las amigas de su esposa, y bueno, ya todos conocemos que muchas veces todas esas cosas terminan con cruces, ¿no? Con cruces, así que y yo veo todos los recuerdos que subrayan eso, que él era muy cariñoso, él vivía la caridad con todo el mundo, pero cuidando con ese respeto cuidando mucho la confidencialidad, la intimidad, que ahora tanto se habla, que a veces los periodistas no respetan esa vida privada. Él era muy sensible con eso. Quizá pienso que como más sensible que otras personas, porque él no tuvo hermanas, no tuvo madre, entonces se quería entregar a su esposa, que era mi madre, y en ese ámbito de las emociones, de lo afectivo, no tenía conexión con otras mujeres, así. Y varias lo dicen, sí. Yo era muy amiga con Cecilia, no sé qué, pero con Enrique siempre había como no una barrera, porque él no tenía barrera con nadie, pero una delicadeza, ¿no? No sé si me explico bien, sí. Pero yo lo entiendo perfecto, porque lo he visto cómo era. Sí. Perfectamente, y eso es una gran virtud, poder, medirse en la manera de relacionarse con los demás, siempre y cuando se mantuvieran los límites del respeto y de la caridad. Pues muy interesante eso que nos acabas de comentar. Voy a decirle a las personas que nos escuchan qué es el ACDE, porque nombraste el ACDE, y el ACDE es la Asociación
cristiana de dirigentes de empresa fundada por don Enrique Shaw y donde él tuvo mucha participación. Y qué increíble lo que cuentas, que había allí una mujer, es decir, sí tenía él una aproximación especial a la figura de la mujer. De verdad que es muy interesante, Sara. Nosotros hemos conversado mucho en relación a este testimonio que tanto enseña, y yo quisiera que me hablaras un poco de esos favores que don Enrique Shaw anda dispersando por el mundo. Y te pregunto esto porque, bueno, evidentemente la causa de santidad está en proceso, don Enrique Shaw está camino a la beatificación, entendemos que hay un milagro que en este momento está siendo evaluado, del que no se puede hablar porque no es oficial, pero hay algunos favores extraoficiales y que también yo he tenido la oportunidad de escuchar a través de esos encuentros que uno sostiene, cómo Enrique los ha inspirado, cómo los ha ayudado, hasta ha intercedido, es un gran intercesor por personas que han estado enfermas, por personas que están buscando, que han perdido su trabajo, sobre todo este tiempo de pandemia que nos dejó tan vulnerables, ¿no? ¿Tú conoces de cerca algún favor que haya hecho don Enrique, tu papá, en favor de alguien y que puedas documentarlo acá públicamente? Sí, hay una cadena de oración y siempre me están escribiendo, poné la cadena de oración a esta chiquita de 3 años, por ejemplo, esto fue hoy, que está internada en Rosario. Todo el tiempo me usan de mediadora, porque hay gente que no quiere entrar en la cadena de oración porque la verdad que son un montón de WhatsApp y mensajes y eso también ocupa un poco de tiempo, ¿no? Sí, eso es por la comunión de los santos, no sé, la comunión de los santos. Y mismo él había escrito sobre eso, porque cuando uno muere es como que esa caridad que se ha vivido, eso de... porque Dios es amor y uno se ha unido, es un camino de acercarse a Dios, que es amor, es como que queda ahí, ese amor no es que desaparece. Por ejemplo, Santa Juana de Arco se considera que es la patrona de Francia porque ella quería mucho tanto a Francia que echó creo que a los ingleses o los normandos y dirigió un ejército, se puede decir. O sea, San Tarcisio, patrono de los monaguillos, porque fue como un monaguillo que murió llevando la Eucaristía. O sea, de cada santo se lo considera patrono de algo que está conectado con lo que con su vida, con lo que él plasmó, con sus acciones, con su cariño, con sus deseos. Y bueno, uno ve también que en muchos lados está el patrono de este pueblo que había vivido y bueno, ya lo sabemos, San Benito, que es el patrono de las viviendas, porque él cuidó mucho el tema de las abadías, de la invasión de Atila. Entonces, por la comunión de los santos se pide la intercesión. O sea, no es que Enrique haga favores, sino que se pide la intercesión a Dios por medio de porque este ha sido tan bueno, compadecete, se puede decir, es una oración a Dios, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y lo del milagro, eso lo tiene que decidir el Vaticano. Hay un tribunal de gente que no sé cómo es el procedimiento, pero ya mandaron algo de acá de Argentina y bueno, es todo un tema médico. Nadie tiene que decir que es un milagro, porque si un médico llega a decir la palabra milagro, no se le quitan la matrícula de médico, creo. Eso me lo dijo un médico que justamente había trabajado en una causa de una religiosa de Córdoba. Me dice, tiene que decir que es algo inexplicable. O sea, el médico dice que la persona que estaba ahí y que se curó y que eso era inexplicable desde el punto de vista de medicina. O sea que es bastante interesante eso del milagro, la prudencia que hay que tener y bueno, todo esto de la intercesión es muy, muy de la iglesia, ¿no? Yo una vez pregunté a un sacerdote, ¿esto que San Antonio encuentra las cosas perdidas, eso es superstición o qué? se puede, porque es el patrono de que uno pierde las cosas y dice San Antonio, no sé, hay hasta versitos, ¿no? Y entonces, y además lo retan a San Antonio, ¿cómo se llama? San Antonio de Padua, ¿no? Me dijo, no, son tradiciones. O sea, la iglesia no obliga a creer esas cosas,
no es dogma de fe ni nada, pero sí hay tradiciones, por ejemplo, de San Benito de 1500 años, y la gente lo sigue considerando patrono de las viviendas, porque las abadías estaban fortalecidas y bueno, Atila y su ejército destrozó todo, pero no pudo con las abadías, y gracias a eso que no se quemaron todos los escritos de Platón, Aristóteles, Sócrates, todo eso, porque había copistas que lo iban copiando así. Bueno, la iglesia está llena de santos y sé, por esta postuladora Silvia Correale, que realmente, gracias a Dios, se nota la vitalidad de la iglesia, porque todo el tiempo hay nuevas carpetas de mucha gente que puede ser beatificada, y siempre hay como nuevas causas, y eso uno lo ve también lo que hizo San Juan Pablo II, que vio clarito que era importante los testimonios de vida, porque los testimonios de vida hablan, no hay ni uno igual al otro, son todos tan distintos que uno no puede creer la diferencia, pero él vio que esa era parte de la evangelización también, porque uno puede hablar de las virtudes cristianas, la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la templanza, todo eso, pero a veces suena como un poco teórico, pero ver que una persona las ha vivido en la realidad y ver que mi papá decía, hay que ser sonriente. La próxima semana seguiremos escuchando la entrevista que le hicieron a Sara Yo de Crito. Les comento que salió el nuevo libro María y Comunidad de Vida, que es una recopilación de pensamientos de Enrique Yo. Muy pronto lo estaremos incorporando a los links de los libros. Y también nos ha llegado acá a la radio el libro Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, escrito por Sara Crito de Eiras. Muchas gracias, Sarita, por hacernos llegar el libro del editorial Lobos. Es la lectura de las misivas escritas entre Enrique Yo y Cecilia Bunge, su novia y luego esposa, que en este libro la idea es que uno se puede introducir en el corazón mismo de esa gran historia que ha irradiado un ejemplo de amor verdadero. Recuerden, la página de Enrique es www.enriqueyo.com, y si no, lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Nos encontramos la próxima semana en Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1 a las 22 horas.